Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Como siempre, su canal y su servidor Ubaldo Quiñones le tenemos hechos, noticias de información muy importantes, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que siéntate y ponte cómodo, disfruta de los hechos, noticias de información porque son muy relevantes y muy importantes. Y voy a entrar aquí nuevamente en algo muy importante. El señor Vladimir Putin de Rusia, presidente de Rusia, no da tregua en Ucrania y lanza una contraofensiva después de la supuesta contraofensiva que se esperaba y que tanto alardeaba Occidente colectivo de que venía una contraofensiva ucraniana que ha sido un total fracaso hasta hoy. Rusia sí lanza una contraofensiva que ha creado pánico generalizado en todo Ucrania. Y debido precisamente a esta contraofensiva por parte del ejército ruso en las últimas 24-48 horas, que han sido muy letales, obliga al señor Volodymyr Zelensky a crear una movilización general. Imagínate tú la desesperación y los golpes tan fatales que está lanzando el ejército ruso en la infraestructura crítica de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tanto que ha llamado a una movilización general, donde los carros, camionetas de los diferentes ciudadanos ucranianos van a ser utilizadas tanto para transportar personal, transportar ya sea víveres, así también como armas al frente de batalla, a los diferentes frentes de batalla. Eso es movilización general. Ya todo a la disposición del ejército de Ucrania, hasta la vida de las personas en Ucrania. Y en Occidente intentan seguir diciendo que Ucrania está venciendo, que Ucrania está teniendo éxito. Imagínate tú la forma en que tergiversan la realidad los políticos, los medios de comunicación y los supuestos analistas occidentales. Amigos, lo que yo estoy exponiendo aquí jamás saldrá a la luz pública a ningún medio de comunicación. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. Porque este canal es el más acertado en todos y cada uno de los informes que te trae referentes al conflicto. El más acertado de todos. Así también como los análisis son los más acertados. Los que se dan aquí, su servidor, son los más acertados. Así es que cuando yo les digo, esto les va a pasar a Europa, eso les va a pasar. No importa, no pueden cambiarlo, a menos de que se cambien los gobernantes. Pero eso no depende de mí, depende de la gente. Pero voy a dejarlo ahí. Los que me siguen saben que yo no me equivoco y que mis análisis no tienen comparación en ninguna forma. Pero vamos aquí. Si no me crees de la contraofensiva de Rusia, aquí te van la información. Podría darte muchísima. Por ejemplo, en estos momentos se encuentra ya en la delegación de Sudáfrica que venía también o busca un acuerdo de paz entre Ucrania y por supuesto Rusia. Ayer se encontraba la delegación de Sudáfrica supuestamente en Kiev, de lo cual se habló de un ataque misilístico por parte de Rusia, lo cual el mismo Vladimir Putin desmintió. Dijo que no, ellos no habían sido, que podía haber sido el mismo ejército de Ucrania para descreditar al gobierno ruso. Pero ya esa delegación se encuentra justamente en Rusia, frente al señor Vladimir Putin, que sigue puesto en el foro de San Petersburgo. Pero eso no es lo importante. Ahí está, supuestamente. Y los puntos que trae, pues como siempre, van en contra de los intereses de Rusia, porque según la delegación, según los informes, la delegación de Sudáfrica pide que Rusia y que Ucrania se basen en las supuestas normas establecidas por la Organización de Naciones Unidas, que es respetar la soberanía de una nación, como diciéndole a Vladimir Putin que respete la soberanía de Ucrania. Son puntos que Rusia no puede aceptar, porque Sudáfrica no entiende los 8 años de guerra que ha librado el Donbass en contra del ejército de Ucrania. Es inaceptable. Por supuesto que la delegación de Sudáfrica lo que trae es inaceptable para el gobierno de Rusia. ¿Por qué? Aquí sí, me imagino que el mismo Europa dirá, sí, ese plan de Sudáfrica está perfecto. Sí, porque les conviene a ellos. ¿Qué es lo que siempre han pedido? Como los 10 puntos básicos que pidió el señor Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, a través de su supuesto plan de paz, pide la rendición de Rusia prácticamente, que es que abandone todo el territorio, que retorne los territorios que se han adherido, que retire a todo ese ejército y que reentregue al mismo Crimea. Es como decirle a Rusia, ríndete y se acabó el problema.
Imagínate tú la estupidez de Occidente colectivo y de Ucrania, con los puntos de Zelensky. El de China era el más aceptable. ¿Por qué razón? Porque China le pedía que para que se termine la guerra, por ejemplo, Ucrania tenía que renunciar a ciertos territorios, que son los que se adherieron a la Federación Rusa, pero se acabaría el conflicto y quedaría gran parte de Ucrania sin ningún tipo de problema y con un apoyo financiero por parte del mismo China. Tampoco eso fue inaceptable para Estados Unidos y Europa, que dijeron que era inaceptable porque quieren que Rusia simple y sencillamente deje completamente el territorio de Ucrania y que incluye a los territorios que ya se adherieron a la Federación Rusa. Es una total estupidez. Eso es inaceptable para Rusia. Curioso, aquí, como yo he dicho, mira, un ejemplo, si eres mi detractor, un ejemplo de esta estupidez. Ellos hablan de la supuesta, ¿cómo te diré? De las fronteras, ¿ok? De la integridad territorial de Ucrania. Pero fíjate una cosa, Estados Unidos sigue dominando más del 20% del territorio sirio, ¿ok? Desde que supuestamente fue a luchar en contra del terrorismo. 20% del territorio sirio está siendo controlado por el gobierno de Estados Unidos. Y son las partes ricas desde donde se está robando el petróleo. Y sin que el gobierno del mismo señor Bashar al-Assad ha condenado las acciones de Estados Unidos y le exige salir de su territorio porque es territorio sirio, pero ahí las normas y leyes no aplican. Fíjate la estupidez. Para aquellos de mis detractores, de cómo Occidente colectivo únicamente utiliza las leyes internacionales, quiere que se apeguen los demás a las leyes internacionales cuando le conviene a sus intereses. Pero cuando ellos necesitan de los recursos de una nación, las leyes internacionales las pisotean, intervienen, inventan con sus medios de comunicación corporativos cualquier estupidez para justificar la agresión y ahí los tienes. Las cosas aquí se hablan claras y precisas. Ok, pero ahora vamos a la contraofensiva rusa, que ha obligado a la movilización general. Escucha esto. Primer noticia importante. Rusia ha destruido completamente a uno de los centros más importantes de mando. ¿Ok? Escucha esto. Esta información es de ahorita, hace 24 horas. El ejército de la Federación Rusa, escucha, aquí te va. Escucha esto. Yo, para que veas que yo no invento nada, aquí todo lo tengo en pantalla. Vamos aquí. El ejército de la Federación Rusa infligió un ataque grupal en el cuartel general clave de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las afueras de Kiev. Según una fuente de Rogadavka, el ataque reciente informado por el Ministerio de Defensa de Rusia se infligió al cuartel general militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ubicado a unos pocos kilómetros del norte de Kiev, la capital, en Frence, en Baskmet. En el momento de la huelga estaban presentes en la sede representantes de alto rango de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la Dirección de Inteligencia de Ucrania. O sea, que estaban ahí prácticamente los más altos oficiales, tanto de las Fuerzas Armadas, así también como de la inteligencia o de los servicios de inteligencia del gobierno ucraniano. Y fueron aplastados por un ataque de precisión. A pesar de la gravedad de lo sucedido, la parte ucraniana no hizo ningún comentario sobre la derrota de su cuartel militar. Este hecho probablemente provocó el pánico que se desató en los medios ucranianos tras las declaraciones del secretario de prensa del presidente de la República Sudafricana. Afirmó que estando en Kiev el día anterior no presenció ninguna explosión, pero esto es después de que se fue la delegación justamente de Sudáfrica. A pesar de al mismo tiempo, es importante señalar que hubo mención de la huelga en las cercanías de la capital ucraniana, en los medios controlados por el régimen de Zelensky. Los mismos medios de comunicación controlados por Zelensky estaban hablando de este hecho y de este incidente. Pero vamos a otra información importante para que veas tú, la contraofensiva de Rusia ha llegado con verdaderamente fuerza. El transporte blindado de personal Shahid capturado cargando 5 toneladas de explosivos destruyó el bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania por un ataque
de precisión del ejército ruso que lo destruyó. Sabían lo que transportaban y destruyó prácticamente todo un batallón del ejército ucraniano. En el curso de una operación compleja y muy extraordinaria, la unidad de ingeniería y zapadores del Distrito Militar Central de Rusia logró la destrucción del bastión enemigo usando un transporte blindado de personal capturado al ejército ruso. El ejército ruso llevó a cabo una detonación remota, lo que condujo a la destrucción completa de la fortaleza de las tropas ucranianas. Así lo anunció el sábado 17 de junio el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso. ¿Ok? Todo un batallón fue destruido por un vehículo de transporte militar que había sido capturado por el ejército ruso. Lo enviaron de manera remota y lo explotaron justamente en el centro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los zapadores rusos colocaron explosivos dentro del transporte blindado de personal y luego lo enviaron directamente a la posición enemigas. El comandante del pelotón de ingenieros conocido conocido por el distintivo de llamado Mamaul, reveló los detalles de la operación. Así fue como acabaron con otro gran batallón del ejército ucraniano. Pero voy a otras informaciones para que veas tú. A veces uno se pregunta realmente qué está pensando Europa y Estados Unidos. Sí, los servicios, escucha tú esto también para que no te digan y no te cuenten. Ok, escucha esto. Los representantes, así también como el ejército de Ucrania, se quejan de que el 70% de sus salarios está siendo confiscado y los obligan a través de la confiscación a que compren ellos mismos los drones. Los drones que van a utilizar supuestamente para atacar a Rusia. El 70% del salario de los mismos soldados que están siendo enviados a morir en el frente de batalla, les quitan el dinero para que ellos mismos compren supuestamente todos los drones que necesitan para la contraofensiva. Esta es la contraofensiva. Pero vamos aquí a lo que te decía justamente. El 70%, hay mucho descontento justamente en el ejército de Ucrania, precisamente porque ya no saben qué hacer. El gobierno de Volodymyr Zelensky está obligándolos a utilizar su propio dinero. Movilización general, ahorita te la busco aquí, a ver si no se me fue la información, para la movilización general que ha realizado el gobierno de Ucrania para tratar de mantener justamente viva la esperanza de una supuesta contraofensiva. Por eso te he dicho yo que mienten los que te dicen que vendrá una contraofensiva por parte del ejército de Ucrania. No saben lo que están diciendo. El ejército de Ucrania ya no tiene absolutamente nada para lanzar una contraofensiva. Vamos a ver si te encuentro. Me parece que ya desapareció. Ay, Dios mío, yo quería traerte esta información. El ejército ruso derrotó a la columna de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante un intento de asalto en la región de Pilitatki. Y aquí te va la movilización general. Todo hoy, en estos momentos, Rusia está lanzando una contraofensiva verdaderamente devastadora en contra del ejército de Ucrania. Y aquí te va ahora la información. En la región de Ivano-Frankivsk de Ucrania comenzó una movilización total. Todas las personas tienen que participar. En la región de Ivano-Frankivsk de Ucrania se ha anunciado una movilización general. Así lo informa la publicación de las diferentes fuentes, incluyendo RT. Según los periodistas el decreto mencionado, la movilización de vehículos, lo que implica la participación de vehículos para apoyar operaciones militares. Esto puede incluir el transporte de tropas, el suministro de comunicaciones y logística, y la realización de otras tareas militares especiales. Además, los residentes de la región tienen prohibido cambiar su lugar de residencia sin el permiso del comisario militar. Esto indica la presencia de medidas de control mejoradas por parte del Departamento Militar encaminadas a la gestión óptima de los recursos y la coordinación de los esfuerzos militares. Pero ahora, toda persona, todo vehículo está disponible y debe estar disponible para seguir, para que continúen siendo enviados al meat grinder, al molinillo de moler carne, que es el ejército ruso.
El decreto también aclara que todos los ciudadanos sujetos al servicio militar deben presentarse en el Centro Territorial de Reclutamiento y Apoyo Social en la ciudad y en un plazo de 10 días. Aparentemente este requisito se introdujo para la organización y realización de efectivos del procedimiento de movilización. Los expertos no excluyen que la movilización adicional puede ser evidencia de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de compensar las pérdidas a gran escala. Las pérdidas a gran escala. ¿Y ahora qué hacen? Por ahí leí una información que un grupo de rock que se iba a presentar justamente en el puerto de Odessa, no importa, en un puerto de Odessa, cuando se disponían a llegar supuestamente al centro donde iban a realizar su supuesta presentación, fueron inmediatamente tomados por los servicios de seguridad e inteligencia del ejército de Ucrania, digamos a los cantantes, a todo el grupo de rock, fue tomado por la fuerza y fue enviado justamente a un centro de reclutamiento para luego enviarlo ¿a dónde? Al frente de batalla. Bueno, cuando te digo esto, ¿por qué te lo digo? Estamos hablando de personas comunes y corrientes. Estamos hablando de artistas o cantantes de las diferentes regiones que están siendo secuestrados por los servicios de seguridad e inteligencia del ejército ucraniano, obligados a ponerse al ejército, a ponerse el uniforme y a que vayan a luchar al frente de batalla. Este es el ejército de Ucrania, señores. Esto es con lo que cuenta Ucrania. Alguien con un poquito de sentido común cree que personas que no tienen el más mínimo adiestramiento militar, sin conocer las armas, sin conocer nada de estrategias, van al frente de batalla, van a enfrentar a uno de los ejércitos más desarrollados, los que tienen las mejores estrategias, las mejores armas y que están entrenados especialmente para la batalla. ¿Usted cree esa estupidez? Bueno, si usted cree eso, sígalo creyendo. Pero aquí tienes contraofensiva rusa que está haciendo pedazos al ejército de Ucrania, que ahora pide movilizaciones generales y obligatorias. Estos son los que te dicen, y aquí todavía hay pendejos, medios de comunicación y analistas que siguen haciéndote creer que Ucrania está venciendo. Rusia lo dijo ayer, yo le he venido diciendo, no han avanzado un solo centímetro. La supuesta contraofensiva del ejército ucraniano fue un fracaso, con la muerte de más de 16,000 soldados hasta hoy. 17,000 hasta hoy en 10 días, por Dios. Esta es una trituradora. Pero ¿de quién es responsabilidad la muerte de tantos soldados ucranianos? De Europa y Estados Unidos, que son los que están obligando a Zelensky a buscar un éxito. ¿Cómo? ¿Cómo? Le pregunto, ¿cómo? Pero bueno, ahí queda la pregunta. ¿Cómo? Pueden enviar los aviones F-16, pueden hacer lo que se les antoje. Todo el armamento de Occidente colectivo es un verdadero fracaso en territorio ucraniano. Pero bueno, mientras que haya pendejos que sigan creyendo que sus armas valen o tienen algún tipo de poder, bueno, sigan enviando y tirando dinero a la basura, que es lo único que están haciendo Occidente colectivo. Frente a las armas rusas no hay ni existe un arma occidental que pueda hacer absolutamente nada. Lo digo con toda responsabilidad. Pero bueno, sigan hundiéndose económica, militarmente y humillándose, porque es lo único que están consiguiendo. Pero bueno, de lo que siga pasando, su servidor y su canal seguirán informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.